Ha llegado el sagrado culto de la tarde del día de Pentecostés. En Oseas capítulo 6 está escrito que podemos recibir el Espíritu Santo si conocemos y proseguimos en conocer a Dios. ¿No está escrito en Apocalipsis capítulo 22 que el Espíritu y la esposa dan el agua de la vida a toda la humanidad? Esto significa que cuando comprendamos a Dios Padre y Dios Madre, nos serán otorgadas abundantes bendiciones del Espíritu Santo en esta época, la del Espíritu Santo. Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Madre, la fuente del agua de la vida. Con respecto a la fuente del agua de la vida, primero consideremos algunos asuntos acerca del agua. ¿Sabían que el 70% del cuerpo humano es agua? Entonces, ¿qué sucedería si perdiéramos el 1 o 2% del agua de nuestro cuerpo? Sufriríamos una sed extrema. ¿Y cuál sería el resultado de perder el 12% del agua de nuestro cuerpo? Si esto sucediera, entonces las consecuencias serían mortales. A través de esto, podemos entender que el agua y la vida son inseparables. Además, podemos observar el gran efecto que el agua tiene en nosotros. En resumen, el agua es la esencia de la vida. Y no está de más decir que el agua es la vida misma. De la misma manera, ¿qué es esencial para nuestra vida espiritual? Este fundamento también puede aplicarse al mundo espiritual. Nadie puede vivir sin el agua de la vida en el mundo espiritual. Ya aprendimos que el mundo físico es una copia del mundo espiritual, ¿verdad? Lo que existe en la tierra es copia y sombra de lo que existe en el cielo. Así como en el mundo físico el agua mantiene la vida, el mismo principio se aplica al mundo espiritual. Ya que nuestro cuerpo está formado en un 70% de agua, podemos decir que no somos nada sin agua. En otras palabras, nuestro cuerpo es agua misma. Aunque pueda sonar extraño decir que el 70% de nuestro cuerpo sea agua, ¿realmente lo considerarían una exageración? Cuando nuestro cuerpo pierde el 1 o 2% de agua, sentimos una sed extrema, y cuando pierde el 12% de agua, nuestra vida está en grave peligro. Entonces, ¿quién nos dará el agua de la vida en esta tierra, que es esencial para nuestra vida espiritual? Necesitamos confirmar este asunto. Por esta razón, el título del sermón de este día es Madre, la fuente del agua de la vida. ¿Quién podrá concedernos esta importante agua de la vida? Veamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome. ¿Qué dice que tomemos? Del agua de la vida, gratuitamente. No es exagerado decir que la lección más importante está grabada en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Solamente, ¿quién puede darnos el agua de la vida? Está escrito que solamente el Espíritu y la esposa pueden darnos el agua de la vida. Toda la gente del mundo debe venir al Espíritu y la esposa. Por lo tanto, debemos aprender primero quién es el Espíritu Santo y quién es la esposa. Después de esto, será posible ir hacia el Espíritu y la esposa. El concepto de la Trinidad nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Para entender acerca del Espíritu Santo, ¿no deberíamos aprender también acerca del Padre y del Hijo? Entonces, ¿a quién se refiere el Espíritu? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se refieren a la imagen masculina de Dios, es decir, Dios Padre. Está escrito que existe Dios Padre y ¿quién más? ¿Quién es la esposa de nuestro Padre?
Estudiantes de primaria e incluso estudiantes de infantil podrían contestarlo. Si les preguntan, ¿quién es la esposa de tu padre?, ellos contestarían, mi madre. Sabrían la respuesta inmediatamente. El espíritu y la esposa, es decir, Dios Padre y Dios Madre, conceden algo a la humanidad. ¿Qué nos dan ellos? Ellos dicen, vengan y reciban el agua de la vida. De entre todas las sustancias que existen en la tierra, ¿por qué creen que Dios quiere guiar a la humanidad al camino de la vida usando el agua? La razón es porque el papel y la función del agua está completamente relacionada con la existencia de nuestra vida. Como mencioné previamente, el 70% del cuerpo humano está formado por agua. Si perdemos 1 o 2% de agua, tendremos una sed extrema. Si perdemos un 12% del agua de nuestro cuerpo, nuestra vida estaría en peligro. De la misma manera en la que el agua tiene un gran efecto en nuestro cuerpo, el agua de la vida tiene un gran efecto espiritualmente. Cuando nos encontramos espiritualmente sedientos, ¿a quién tenemos que buscar? Tenemos que buscar a Dios Padre y Dios Madre, quienes son el espíritu y la esposa, e ir hacia ellos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias del mundo no creen en la esposa. Ya que no creen en ella, al final estarán en una situación en la que no podrán recibir el agua espiritual que nos da la vida eterna y que Dios concede a toda la humanidad. Hoy, estudiemos juntos los asuntos concernientes a la esposa en Apocalipsis capítulo 21. Veamos esta enseñanza en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿Quién dice que nos muestra? La esposa del Cordero. Según las palabras del libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿a quién se refiere aquí el Cordero? En la Biblia, Jesús es mencionado como el Cordero. Está escrito, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y capítulo 21, versículo 9, testifican el mismo mensaje. El Cordero y la esposa, el Espíritu y la esposa. Aunque está expresado de diferentes maneras, se refiere a Dios Padre y ¿a quién más? Dios Madre. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró... ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué prometió el ángel que le mostraría a Juan? El ángel le prometió al apóstol Juan que le mostraría la desposada, la esposa del Cordero, y después le mostró la santa ciudad Jerusalén. Siguiendo la voluntad de Dios, el ángel entregó esta revelación al apóstol Juan. Justo después de decir que le mostraría la esposa del Cordero, le mostró Jerusalén. Entonces, ¿no habrá un importante mensaje contenido en este versículo? ¿A quién representa esta Jerusalén? ¿Qué quería revelar el ángel al mostrar la ciudad santa Jerusalén? Leamos juntos el libro de Gálatas para conectar los versículos relacionados. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba. En el versículo anterior, cuando se mostraba la desposada, la esposa del Cordero, se mostraba a Jerusalén, quien descendía del cielo. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito, mas la Jerusalén de arriba. En otras palabras, la Jerusalén del cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Finalmente, ¿a quién representa la desposada, la esposa del Cordero? Ella representa a nuestra madre. ¿Qué nos darán el Espíritu y la esposa? Esto implica que el Espíritu y ¿quién más nos darán el agua de la vida? Es Dios Padre junto con Dios Madre. La Biblia tiene el verdadero testimonio del hecho de que solamente Dios Padre y Dios Madre
pueden dar el agua de la vida a la humanidad. Quien quiera que tenga sed espiritual debe buscarlos. ¿Quiénes son ellos? Son el Espíritu y la esposa. En otras palabras, las personas deben buscar a Dios Padre y Dios Madre. No necesitamos deambular ni buscar por más lugares. ¿A quiénes debemos ir? Al Espíritu y la esposa. Debemos vivir nuestra vida de la fe en sintonía con las profecías de la Biblia. ¿Acaso no celebramos hoy la sagrada fiesta en la que recibimos el Espíritu Santo de Pentecostés? Hoy estamos guardando esta sagrada fiesta por la que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿no deberíamos acercarnos a Dios Padre y a Dios Madre para que se nos conceda el poder del Espíritu Santo? De acuerdo a las palabras de Gálatas capítulo 4, para recibirlo, debemos buscar a Dios Padre y ¿a quién más? Debemos buscar a Dios Madre también, la Jerusalén de arriba, que es libre. ¿Acaso se habrá confundido el ángel al mostrar Jerusalén en la visión al apóstol Juan? ¿A quién representa Jerusalén y a quién debemos buscar? Dios dejó la respuesta registrada en el libro de Gálatas capítulo 4 para permitirnos entender claramente quién es la Jerusalén que Juan vio en la visión. Está escrito en la Biblia, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Confirmemos una vez más en las profecías de la Biblia concernientes a la Madre Jerusalén a través del libro de Zacarías capítulo 14 para conocer el poder y autoridad del agua viva que fluye de la Madre. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 expresa que el Espíritu y la esposa dan el agua de la vida. Ahora veamos el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14 versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día. Las aguas vivas se refieren al agua de la vida. En aquel día, ¿de dónde saldrán estas aguas vivas? Que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Entonces, ¿a quién se refiere Jerusalén? Está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual, ¿quién es? Es madre de todos nosotros, es libre. Finalmente, la fuente del agua de la vida no es otra que nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ya que la fuente del agua de la vida es nuestra Madre, la Jerusalén Celestial, cuando las personas estén espiritualmente sedientas, ¿a dónde deberían ir? Deberían ir hacia el Espíritu y la esposa. Hoy, debemos comprender por qué debemos conocer a Dios para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Además, todo el mundo debe volver a Sion, donde Dios Padre y Dios Madre nos guían para saciar nuestra sed espiritual. Aunque hayamos venido a Sion antes que otras personas, aún hay hermanos espirituales a quienes Dios Padre y Dios Madre están buscando. Debemos darles a conocer acerca de Sion lo antes posible. A través del día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, cuando recibimos el Espíritu Santo, vamos a predicar la verdad acerca de Dios Padre y Dios Madre en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el manantial del agua de la vida. Venga y sacie su sed espiritual, todo lo que le apetezca. ¿No deberíamos guiar a la gente de esta manera? Esta es la razón por la cual el profeta Zacarías testificó que el origen y la fuente del agua viva es la Madre Jerusalén Celestial. Ahora veamos juntos Ezequiel capítulo 47 para confirmar qué tan increíble y poderosa es el agua de la vida para el mundo. Veamos Ezequiel capítulo 47 versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí la casa se refiere al templo de Dios. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente,
y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ¿qué sucederá? Recibirán sanidad las aguas. ¿Cuál es el nombre del río en este versículo? En Apocalipsis capítulo 22, el agua que sale del templo de Dios es descrita como el río del agua de la vida. Veamos el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué pasará con ella? Vivirá. Todo lugar a donde el río fluya, cobra vida. Y todo lugar donde el agua llega, vive. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ya que toda criatura que está muerta revive y se refresca, ¿no es este río literalmente el río del agua de la vida? Continuemos en el versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. ¿Desde dónde fluye el agua? Fluye desde el lugar santo que representa al santo Dios, esto es, el lugar santísimo. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Deberíamos estudiar más profundamente acerca del santuario, pero lo haremos en otro momento. El santuario y el lugar santísimo representan a Dios Padre y Dios Madre. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el agua que sale de Dios Padre y Dios Madre es el agua de la vida. El libro de Zacarías también testifica que el agua de la vida fluye desde Jerusalén, y en el libro de Gálatas capítulo 4 dice que la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. El agua de la vida que fluye desde la madre Jerusalén entra en el mar, que representa al mundo entero. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 17, el mar se refiere a todas las personas del mundo. Mientras la verdad de Dios y las palabras de Dios Padre y Dios Madre son entregadas a todo el mundo, incluso las almas sin vida se renuevan y cobran vida. ¿Dónde ocurre este milagro? Donde sea que el agua de la vida fluya, donde sea que el agua de la vida brote, todo vuelve a la vida. Sin embargo, el lugar donde no se extiende esta agua permanece muerto. ¿Acaso Dios no nos mandó que predicásemos la palabra de vida en Samaria y hasta lo último de la tierra? Si es entregada y alcanza 4 kilómetros, toda persona en el radio de 4 kilómetros podrá vivir. Si alcanza 40 kilómetros, toda persona en el radio de 40 kilómetros podrá vivir. Si alcanza 400 kilómetros, toda persona en el radio de 400 kilómetros podrá vivir. Si alcanza 4.000 kilómetros, toda persona en el radio de 4.000 kilómetros podrá vivir. Sin embargo, ¿qué sucedería si no saliésemos a predicar aunque el agua tenga un poder tan increíble? Nadie podría vivir,
y las personas no podrían encontrar el camino correcto para su salvación. Solo, ¿quién puede llevar a cabo este trabajo? Solo el Espíritu y la Esposa, quienes nos dan el agua de la vida. Donde quiera que el agua fluya, todo vuelve a la vida. La sociedad es representada en la Biblia como el mar. Una tras otra, todas las almas reviven. Habrá muchísimos peces. Aquí, las personas son representadas como peces. Cuando Jesús llamó a Pedro para ser uno de sus discípulos, le dijo que fuera un pescador de hombres, ¿verdad? Para un pescador, pescar es su sustento para poder vivir. La Biblia dice que si el agua de la vida llega a todos los peces, entonces vivirán. Ahora, muchas personas se están volviendo a la vida. ¿Qué sucedería si dudásemos en predicar acerca de Dios Padre y mostrar la gloria de Dios Madre, sabiendo que tienen este gran poder? La gente no tendría la oportunidad de escuchar las buenas noticias y no podrían recibir la vida espiritual. Entonces, ¿qué nos encomendó Dios? Nos encargó a todos los hijos de Sión que compartiésemos su palabra, escuchen o dejen de escuchar. Aunque también habrá gente como pantanos y lagunas. La Biblia dice que los pantanos y lagunas no se sanearán. Por eso, habrá gente que no pueda entender la verdad sin importar cuántas veces intentemos enseñársela. Sin embargo, ¿qué le sucederá a la mayoría de las personas que reciban el agua de la vida? Está profetizado que todos los hijos de Dios volverán a la vida y a los brazos de Dios Padre y Dios Madre. Esta es una profecía que debe cumplirse sin falta. ¿No deberíamos creerla y ponerla en práctica? Veamos juntos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia la expresión dando cada mes su fruto? ¿No lo vimos en Ezequiel capítulo 47? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el libro de Ezequiel capítulo 47 dice que su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Y aquí está escrito que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En otras palabras, reinarán eternamente. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto significa que estas palabras no pueden ser falsas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La Biblia dice que reinarán por los siglos de los siglos. Aquí, ¿quiénes son ellos? Veamos capítulo 22, versículo 1. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Podemos ver la misma escena en Ezequiel capítulo 47. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Las personas que reciben esta gracia de Dios, es decir, aquellos que reciben el agua de la vida del Espíritu y la Esposa, como está descrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, son aquellos que reinarán para siempre en el reino de los cielos. Dios le mostró al apóstol Juan una visión de estas personas. Entonces, ¿a quién debemos buscar además de Dios Padre? Debemos buscar y encontrar a Dios Madre y tener una fe correcta en ella, para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos.
El libro de Ezequiel, capítulo 47, dice que el agua de la vida sale del templo. Y Apocalipsis, capítulo 22, dice que el agua de la vida fluye del trono de Dios. Aquí podemos ver que el agua de la vida fluye del trono de Dios y en Ezequiel fluye del templo. Según Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa nos dan el agua de la vida. Y Zacarías, capítulo 14, dice que el agua de la vida fluye de Jerusalén. Todas estas palabras significan lo mismo, pero están expresadas de una manera sutilmente diferente. Confirmemos que estas palabras tienen el mismo significado a través de Jeremías, capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 que el agua de la vida fluye del trono de Dios, básicamente significa que el agua de la vida fluye de Jerusalén. Zacarías capítulo 14 dice, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿A quién se refiere la Jerusalén que es libre? Por esta razón, todas las personas deben venir a la Madre diciendo, por favor, permítame el agua de la vida. El agua de la vida sale únicamente de la Madre Jerusalén, no puede salir de ningún otro sitio. ¿Qué se les concede a aquellos que buscan a Padre y Madre? Se les concede el agua de la vida. Como está escrito en el versículo 5, solo aquellos que reciban el agua de la vida podrán reinar en el reino de los cielos para siempre. Hoy es el día de Pentecostés, una fiesta sagrada donde recibimos el Espíritu Santo que Padre y Madre nos han prometido. A través de esta fiesta, Cristo An-San-Hong enfatizó, conocer a Dios es la primera y más importante condición para recibir el Espíritu Santo. Cuando le preguntamos a la gente, ¿conoce a Dios? Aquellos que asisten a la iglesia dicen, sí, conozco a Dios. Sin embargo, aunque creen conocer a Dios, el Dios que ellos conocen es diferente. En realidad, todavía no han encontrado al Dios que creó todas las cosas, quien gobierna la vida, la muerte, la maldición y la bendición. El Dios verdadero no es otro que Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre. Ya que no pueden encontrar a Dios Elohim, no saben quiénes son el Espíritu y la esposa de Apocalipsis capítulo 22. Tampoco pueden comprender de dónde fluye el agua de la vida, aunque la Biblia los invita a venir al Espíritu y la esposa para recibirla. Debemos ir y enseñarles estas cosas. Entonces, ¿sobre quién tenemos que predicar? Tenemos que decir, el Espíritu y la esposa han venido a esta tierra para salvar a la humanidad en esta época del Espíritu Santo. Vengan a Dios Padre y Dios Madre si quieren recibir el agua de la vida. Sion es donde verdaderamente moran Dios Padre y Dios Madre. Por favor, todos vengan a Sion. Por favor, les pido urgentemente que prediquen a las personas de esta manera. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.